Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast favorito, Conserva la Voz. Nuestro calendario marca 4 de junio de este 2025. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Encantadísimo de traerles este nuevo episodio de su podcast conservador, que además, Conserva la Voz, es una alternativa que le ofrecemos a la gente que busca una mirada distinta a lo que nos presentan los principales medios de comunicación como noticia. Para esta jornada de miércoles, mitad de semana, creo que hay bastantes temas que tendríamos que ir mencionando, empezando por la entrada en vigor de estos aranceles del 50% que ha planteado el presidente Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio. Estos aranceles, con este 50% de subida arancelaria, ¿no?, entre lo que es el acero y el aluminio importado, pues comienza hoy. Es el mismo día de la fecha límite para que los socios comerciales presenten su mejor oferta para evitar que las tasas de impuestos a las importaciones de otros bienes entren en vigor para el próximo mes. Lo decíamos nosotros hace unos días nada más, la pasada semana, que con relación a la decisión que da una corte federal en cuanto a estos aranceles, criticando algunas medidas, no todas, porque no puede simplemente ponerle un alto a las decisiones del Poder Judicial, más bien del Poder Ejecutivo, pues lo que hemos ido diciendo se ha reflejado cómo muchas de las naciones que se supone deberían ir adelantando las negociaciones con la administración número 47 de los Estados Unidos, pues han preferido quedarse algunos simplemente en un compás de espera, a ver si las cortes son capaces de restringirle al presidente Trump que haga lo justo por su país o que luche para que en el tema de las negociaciones no solamente sea un sector el que salga ganando. Ahora, lamentablemente, pues este compás de espera no es beneficioso para los Estados Unidos, que ya tenía a muchos países elaborando acuerdos o haciendo llamadas a la Casa Blanca para sentarse a negociar y ver cómo también las naciones que exportan sus productos hacia los Estados Unidos y de los cuales seguramente tienen buenas ganancias, pues también sea recíproco para las otras naciones, ¿no? O sea, en el hecho de que si ellos traen sus productos y venden sus productos a los estadounidenses, que cuando los estadounidenses quieran exportar sus productos también a esas naciones, que exista reciprocidad. Lamentablemente, este activismo de las cortes, las fiscalías, todos estos progresistas aliados de los demócratas, lo que están haciendo es entorpecer este acto de justicia a favor de los Estados Unidos que ha buscado esta administración. Bueno, vamos a ir viendo cómo es que se va a ir dando esta jornada. Desde la Casa Blanca, Kevin Hassett dio una conferencia, él es el asesor económico de la Oficina Oval, y él dijo: empezamos con 25 y tras analizar más a fondo los datos nos dimos cuenta de que era una gran ayuda, pero se necesita más. Por eso, el 50% empieza mañana. Esta es una declaración que hizo ayer por la noche. Dice, el aumento se aplica a casi todos los socios comerciales, con Gran Bretaña como única excepción, ya que es el único país que hasta ahora ha alcanzado un acuerdo comercial preliminar con Estados Unidos durante una pausa de 90 días en una gama más amplia de aranceles. Las importaciones de acero y aluminio del Reino Unido seguirán grabadas con un 25%, al menos hasta el 9 de julio. Alrededor de una cuarta parte de todo el acero utilizado en Estados Unidos es importado, y el aumento de los aranceles afectará particularmente a Canadá y México, fuertes socios comerciales de Estados Unidos, esto según los datos que muestra la Oficina del Censo. Los dos vecinos de Estados Unidos ocupan el primer y tercer lugar, respectivamente, en volúmenes de envíos de acero a Estados Unidos. Canadá
se ve aún más afectado por las aranceles al aluminio, ya que es el principal exportador a los Estados Unidos, con diferencia con aproximadamente el doble de los volúmenes del resto de los 10 principales exportadores combinados. Vamos a ir viendo, como les digo, el desarrollo de esta jornada y seguramente los próximos días para ver cómo también es el comportamiento del resto de los, entre comillas, socios comerciales de Estados Unidos, para ver también cómo se comportan estos activistas de izquierda. Háblese igual de fiscales, háblese igual de jueces designados por Barack Obama o igual Joe Biden, que lo que quieren simplemente es entorpecer el trabajo de esta administración. Ya ni siquiera se trataría de un tema en contra de Donald Trump. Este es un tema que Estados Unidos necesita restituir, este tipo de acuerdos comerciales donde se le permita también a nuestra nación tener ganancias y que también sean negocios justos los que se realicen con, entre comillas, otra vez, nuestros socios del mundo. En otro tema que también es importante dar a conocer esta jornada es el anuncio que hace el director del Buró Federal de Investigaciones. Sí, este es un tema, créanme, interesante, pero también preocupante. Resulta que el director del FBI, Kash Patel, dijo en una entrevista en Fox News Digital que el caso que involucra a 2 ciudadanos chinos que fueron acusados de presuntamente contrabandear un patógeno biológico peligroso a los Estados Unidos para estudiarlo en el laboratorio de la Universidad de Michigan, demuestra una grave amenaza a la seguridad nacional para el suministro de alimentos en Estados Unidos. Esto es lo que dijo Kash Patel en una declaración, más bien en la entrevista con Fox. Este caso es un recordatorio esclarecedor de que el Partido Comunista Chino continúa desplegando agentes e investigadores para infiltrarse en nuestras instituciones y atacar nuestro suministro de alimentos, un acto que podría paralizar nuestra economía y poner en peligro la vida de los estadounidenses. Introducir de contrabando a un conocido agente agroterrorista en Estados Unidos no solo viola la ley, sino que representa una amenaza directa a la seguridad nacional. Felicito a la división de Detroit del FBI y a nuestros socios de CBP por detener esta amenaza biológica antes de que pudiera causar daños reales. Entiendo la preocupación que plantea Kash Patel con relación a este contrabando, o más bien estos patógenos peligrosos de contrabando que son introducidos hacia los Estados Unidos y que, como lo dice el mismo director, es una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, lo que tendríamos también que es ir ampliando cómo hace la cobertura el resto de los noticieros a nivel nacional. Porque en realidad, si este tema lo tocan muy por encima. ¿Por qué? Porque sería hablar otra vez del tema migratorio y también del control o del poco control o nada de control que tuvo la pasada administración de Joe Biden, que permitió no solamente que la gente entrara por la frontera a su gusto, que importó gente que se supone el mismo Departamento de Estado de Joe Biden decía que en Haití había un ambiente de inestabilidad económica, social, era muy peligroso, le prohibió incluso o advirtió a los ciudadanos a no ir para nada a Haití. Sin embargo, de allá nos trajimos a más de 200,000 personas sin revisión de antecedentes, sin revisión de ningún tipo de documentación. Simplemente la administración de Joe Biden seguía lo que dice la agenda globalista de que debe permitirse a toda esta cantidad de inmigrantes de cualquier parte del mundo ingresar hacia Occidente. Y por Occidente entendemos no solo Estados Unidos, sino también el resto de Europa o países de primer mundo. En este sentido, para nosotros también es el accionar que vaya a tener ahora esta oficina a cargo del Buró Federal de Investigaciones, porque no solamente se trata de esto que han logrado encontrar en el contrabando de estos 2 ciudadanos chinos que han sido acusados formalmente el día de ayer por contrabandear este patógeno peligroso. El tema también pasa por cómo van a reaccionar en esta administración, porque recordemos que este tipo de amenazas la hemos tenido, no necesariamente por una situación de que alguien haya importado este tipo de patógeno biológico peligroso. La administración pasada,
la de Joe Biden, por ejemplo, ante el más mínimo indicio de que pudo haber o no una expansión de la gripe aviar, empezaron a matar de a millones de pollos. Por esto también no solo hubo un problema de suministro en cuanto a esta carne muy requerida o consumida en los Estados Unidos, sino lo más grave y que ha afectado la canasta familiar es la pérdida de estas gallinas ponedoras que al final ya no daban huevos. Y lo que ha originado que, por ejemplo, lo que en algún momento les había comentado, en un momento entre el 2022, 2023 y 2024, la caja de unos 60 huevos, que no costaba más de unos 9 o 11 dólares, dependiendo en qué estado se encontraba usted, terminó costando casi 30 dólares. La misma caja con los mismos huevos, y eso representa no un 100%, sino un 200% en el costo del huevo. A eso hay que sumarle que como la administración Biden, totalmente progresista, aliada de toda esta agenda globalista, se sumó a las regulaciones que imponían o que traían o importaban tanto de las Naciones Unidas igual que del Foro Económico Mundial, que su propósito no es cuidar a la gente. Lo que quieren estas agencias supranacionales es controlar no solamente la industria alimenticia, la industria ganadera, la industria energética, la industria médica, la industria farmacéutica y todo lo que estas grandes élites manejan alrededor del mundo. Se han encargado, por ejemplo, ir en contra de los ganaderos o igual los agricultores en Canadá, en Francia, ni hablar en España, en Italia también. Esta es una agenda perversa que desde el 2015 ha acelerado este proceso por el control de todas las industrias posibles para hacerse ya con el control a nivel mundial. Por eso es que esta es una agenda globalista. Y lo que vengo a reflexionar en este punto es saber cuál es la reacción que va a tener esta administración. Porque se supone que no podemos seguir sumándonos a estas agendas importadas que no son en beneficio del pueblo estadounidense. No puedes seguir con extrarregulaciones que imponen para ir sofocando a la industria agropecuaria, la industria ganadera, todo lo que es natural en los Estados Unidos para beneficiar a las grandes corporaciones. No, tenemos que ir sacando la mayor cantidad de regulaciones que no solo perjudican a este sector de la clase media, igual creo clase rural pobre, sino que realmente va en detrimento también de la clase media, que al final es el cliente el que termina pagando los platos rotos o el costo alto de los productos escasos, como ya hemos ido hablando, el caso simplemente del huevo, y ya ni hablar del resto de otros productos de la canasta básica familiar. Entonces, entendemos la preocupación que plantea Kash Patel con relación a este patógeno biológico que es peligroso y que afortunadamente lograron interceptar. Y ojo, este es uno, y no he escuchado de más de otros. Sin embargo, este es el que se pudo detectar. ¿Qué pasa con el resto que han seguramente traído? Puede que haya a través de la frontera, puede que también a través de los puntos migratorios que no se han logrado dar cuenta y que tal vez ya está dentro de los Estados Unidos. La pregunta es cómo esta administración va a responder. ¿Cómo es que el presidente Donald Trump va a tomar la decisión de seguir adelante con estos protocolos, con estas extra regulaciones que lo que hacen es sacrificar no solamente a ciertos sectores, sino a gran parte de la población estadounidense? Esto es lo que tendríamos nosotros que ir revisando. Si ustedes me lo permiten, continuando con este tema de la publicación de estos dos sospechosos, dice este informe que la investigadora Jung-Jin Jian de la Universidad de Michigan y su novio Sun-Yon Liu, ambos ciudadanos de la República Popular China, han sido acusados penalmente de conspiración, contrabando de mercancías a Estados Unidos, declaraciones falsas y fraude de visas. Esto es lo que dijo el fiscal federal para el Distrito Este de Michigan. La investigación está a cargo ahora del FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
La pareja está acusada de contrabandear un hongo llamado Fusarium graminearum, que la literatura científica clasifica como un arma potencial de agroterrorismo, según el Departamento de Justicia. La Fiscalía Federal señala que este hongo nocivo causa la tizón de la espiga, una enfermedad del trigo, la cebada, el maíz y el arroz, y es responsable de miles de millones de dólares en pérdidas económicas a nivel mundial. Si de por sí ya nosotros estamos teniendo problemas, digamos, con la matanza indiscriminada y por una extra regulación de los pollos ante una posible expansión de la gripe aviar o de algún patógeno relacionado con esta enfermedad, entonces, si este hongo se lograra meter a través de lo que llamamos las grandes producciones de estos alimentos mencionados, imagínese no solamente la escasez, sino también los altos costos que nos tocará pagar si estos se salen con la suya. Ahora también, yo creo que no podemos seguir evitando la conversación sobre China. Entiendo que mucha gente, sobre todo los demócratas, y lo digo con todo el desdén, demócratas, son tan estúpidos que no piensan que tenemos que proteger a los Estados Unidos. Sin embargo, entre los demócratas y sus aliados, los principales medios de comunicación, hacen campaña como para mostrarle al mundo que hay una China fuerte, resiliente, capaz de hacerle frente a la dictadura del presidente Trump. Sí, así es más o menos que uno termina leyendo entre líneas sus titulares. Y ponen a la pequeña China o la gran China, dependiendo cuál es el escenario, porque también lo ponen como el pequeño David contra el gran Goliat y después lo ponen como si realmente fuera el gran dragón. Es que es también tan bochornoso lo que hacen que es hasta confuso en la televisión o la TV progre. Y en este sentido, para nosotros, tenemos que empezar a ver a China como lo que es realmente. No es un aliado, no es un amigo. Tenemos que entender que esta nación está procurando, porque además hay agendas que tiene pendiente, la Agenda 2040, su Agenda 2050, para que China sea en las próximas décadas no solo la primera potencia económica mundial, sino también la primera potencia militar del mundo y así establecer su hegemonía. Algo que no podemos también desechar o dejar de lado es que China tiene grandes avances en la región. Ha venido haciendo grandes convenios y contratos, por ejemplo, mientras estaba Hugo Chávez Frías, quien prácticamente es el que le abre las puertas para el resto del continente. Ahí tenemos aliados que ha conseguido en muchas naciones y con quienes está estableciendo acuerdos bilaterales. Usted recordará que más de un programa, tanto en Conserva la Voz como en Entre Líneas y con expertos también invitados, habíamos visto cómo es que China está rompiendo, por ejemplo, alianzas económicas tan fuertes como la del Mercosur. Cuando escuchábamos al expresidente ahora de Uruguay decirle a todos los miembros del Mercosur que estaba comenzando a tener acuerdos bilaterales con China. Y se supone que Uruguay es parte del Mercosur y que se supone también que dentro de la alianza de este organismo sudamericano, lo que esta integración significaba, entre otras cosas, es que ellos hacen negociaciones en bloque. Pero no, ya a partir de que Uruguay, y esto le estoy hablando hace un poco más de 2 o 3 años, ya Uruguay daba el alertazo o el pitazo de alerta para decirle al resto de las naciones del continente: no sé cómo le harán ustedes, pero nosotros estamos negociando por nuestra parte con China. Y no solamente lo ha hecho con Uruguay. El problema es que mucha gente no ve o no se entera o no tiene la gana de enterarse de cómo actúa China con sus acreedores, o sea, con la gente a quien le debe. Ojo, no estoy diciendo que China le vaya a deber algo a una nación. Es al revés, de lo que las naciones se prestan, ya sea para la construcción de un puente, un poco de tecnología, igual que de material de construcción, lo que sea que quiera uno conseguir del Partido Comunista Chino. Estos se encargan de una forma muy, pero muy sui generis de cómo cobrarles a las naciones que no pueden pagar. Puede usted fácilmente digitar países de África, deudores de China, cómo es que terminan cobrándole los chinos a esta gente. Y ya ni hablar de cómo sus procesos de extracción de recursos naturales
terminan sofocando, sino acabando con muchas de las industrias locales. En lo personal, yo podría hablar con mucho material de evidencia en cuanto a lo que China viene haciendo en Bolivia ya desde hace varios años. Existen muchos reportes, trabajos de investigación, donde en la parte minera, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales Ayma ya ahora el pederasta o el acusado de violación a una menor de edad, prófugo de la justicia también en este momento, pero en su momento como presidente de Bolivia, otorgó concesiones mineras a muchas empresas chinas, quienes solamente por mencionar trajeron a su propia gente, y esto lo vienen haciendo en grandes cantidades para establecer una colonización china en varias regiones de Bolivia. Le digo, ya tiene pasando años. Pero lo más grave es que esta gente, además de no respetar las normativas que están en Bolivia establecidas, destruyen todo lo que van a trabajar. Por ejemplo, hay muchos ríos en los cuales hacen dragados, donde no solamente se han llevado oro y otros minerales a precio de gallina muerta, y si no, lo han hecho de forma gratuita y clandestina, dañando los ecosistemas, dañando los ríos, contaminando y envenenando los ríos y matando a millones de no solamente peces, sino a todo lo que es la vida de los ríos y a sus alrededores. Hay muchas poblaciones que también están enfermas porque sueltan gran cantidad de mercurio y muchos otros metales o líquidos que son igual nocivos para el consumo de los seres humanos, igual que de los animales. Y no pagan por nada de ello, no se hacen responsables tampoco por nada de ello. Entonces, yo considero que ya debemos de quitarnos el velo, o como quieren mostrarnos los principales medios de comunicación. China no es amiga, China no es aliada, y nosotros tenemos que enterarnos y empezar a tener una actitud crítica muy seria con relación a lo que esta nación representa para los Estados Unidos. Tal vez este es un pequeño pitazo de alarma con relación a todo lo que ha venido haciendo China en los últimos años contra Estados Unidos, y creo que considerar esta amenaza como una amenaza a la seguridad nacional, el que estos dos chinos acusados de contrabandear patógeno biológico peligroso, un hongo que es capaz de acabar con las cosechas enteras de miles de hectáreas, sino cientos o miles de hectáreas, debería ser tan solo una pequeña parte de lo que tenemos que considerar y reflexionar al momento de lo que significa China para los Estados Unidos. Y más importante aún, ¿qué es lo que va a hacer la administración Trump? ¿Qué es lo que va a hacer el presidente Trump con relación a China cuando ya estamos hablando de que existe este tipo de ataques? Porque tenemos que considerarlo de esta forma. Son ataques que vienen del Partido Comunista Chino. Podemos entender que es una represalia por el tema de los aranceles, o igual cualquier otro tema que puedan ellos tener pendientes contra nosotros. Sin embargo, es la reacción de esta administración la que tenemos que mirar muy atentamente. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast favorito, Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, como siempre, reciban todos un enorme abrazo, y a los que quieran ser parte de este programa pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con doble D y Silva con V TV. Solamente en la plataforma de Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80, solo en Instagram, el resto de las redes sociales como Freddy Silva TV. Con gusto recibo sus recomendaciones, igual que sus críticas, y si usted está interesado en que le comparta alguno de los artículos que hacemos lectura en este podcast, simplemente me escribe ahí y con mucho gusto se lo comparto. Tenemos que hablar sobre lo que a muchos no les gusta, lo que hay también una campaña, he visto a través de las distintas plataformas sociales de los principales medios de comunicación en español, propiamente aquí en el estado de la Florida, y llevan una campaña donde le quieren hacer creer a la gente
que se han equivocado al momento de dar su voto a favor del presidente Donald Trump. Hay mucha gente realmente o muy confundida o que son fanáticos de extrema izquierda que han comenzado a hacer esta campaña como acusando a los que votaron por el presidente Donald Trump, diciendo esto es lo que tú votaste y por esto se están separando familias. Por esto, es por tu culpa. Ahora trágatela, ahora es por tu culpa. Mentira. Lo primero que tenemos que nosotros es ir, claro, yo siempre digo que lo que no les gusta a los zurdos, y muchos de ellos se dicen que son de derecha, sin embargo son zurdos camuflados, son estos que vienen escondidos y se disfrazan de moderados, imparciales y quién sabe qué otras cosas. No, ellos son demócratas y siempre lo han sido. Solamente por tratar de seguir una línea de moda o porque el presidente Donald Trump decía las cosas correctas durante su campaña, algunos se sumaron, sin embargo no lo hicieron por plenas convicciones. Cuando a usted le vengan a decir este tipo de campaña diciéndole que usted es el responsable de las deportaciones de familias inocentes y de gente... No, lo primero, yo creo que hay que poner los pies en la tierra a toda esta gente. Cuando estamos hablando de personas que han infringido la norma, tenemos que hablar propiamente de todos los que entraron por la frontera de los Estados Unidos. Se supone que las normativas indican que incluso aquel que pide asilo no tiene que estar dentro de los Estados Unidos. O sea que esta versión que inventaron durante la administración Biden de que no hay que decirles ilegales, sino que hay que decirles los newcomers, los recién llegados, esa es una falacia. Es una falacia. Independientemente de aquel que esté o no buscando un asilo legítimo, ya sea por persecución política, porque lo persigue el cártel mexicano o la Mara Salvatrucha, lo que sea. La normativa está establecida y aquel que se pasa la frontera sin tener una regulación expedita que esté vigente, pues simplemente ya ha infringido la ley. Ya ha cometido una ilegalidad. O sea que cuando empiezan a haber deportaciones y dicen, pero es que era una persona que no hizo nada, es una persona inocente. No, señores, la persona que ya entró de forma irregular a los Estados Unidos ya ha cometido una ilegalidad. Partiendo por ahí, ya hay un delito por delante. Ahora, si a eso le sumas el resto de acusaciones que ahora voy a ir mencionando, pues hay que empezar a ponerle cara y nombre a todo esto. No se vaya a creer esta campaña que están diciendo de que ahora tiene que haber arrepentidos. Están entrando a los grupos de venezolanos por Trump, cubanos por Trump y muchos otros grupos tratando, y ojo, peor todavía cuando hablamos de estos principales medios de comunicación en español, que se suman a esta campaña haciéndole creer a la gente como que son los culpables. No es que hay culpables. Hay gente que se ha pasado la frontera y que ha preferido no seguir las normativas establecidas. ¿Por qué? Y esta es la pregunta que también hay que hacerle a la gente. ¿Por qué si del otro lado de la frontera hay gente que paga para una cita, una entrevista en la embajada de los Estados Unidos de ese país, va y lleva su documentación? Con suerte alguno le dice que sí y a la mayoría le dicen que no. Sin embargo, hay muchas personas que vuelven a intentar. ¿Por qué? Porque quieren hacer la parte legal, la parte correcta. Inmigrar a los Estados Unidos con papeles o documentación. El resto de la gente, y no digo que todos, pero me imagino que hay una gran mayoría, porque el crimen organizado se ha fortalecido gracias a esta inmigración irregular. Ahora muchos están siendo incluso extorsionados para que le paguen al crimen organizado. ¿Por qué? Porque en el camino seguramente o contrataron o se encontraron con coyotes que les dijeron, bueno, tienes que pagar porque este es mi territorio o esta es mi zona de control y a partir de aquí, cuando pases al otro lado de la frontera, una vez llegado allá, me tienes que pagar tal cantidad. Y hay gente que ahora mismo está condenada a pagarles. Sí, y se han fortalecido estos mismos delincuentes del crimen organizado. ¿Y quién lo está pagando? Pues esta misma inmigración irregular. Y créanme, es grave, porque también esto es doloroso para la gente que ha venido con la única esperanza de prosperar, de sacar adelante a su familia. Pues ahora están siendo extorsionados por esta gente. Pero nadie en la prensa nacional habla sobre esto. Y mucha gente tampoco lo denuncia. ¿Por qué? Porque tienen temor. Pero ahora,
tenemos que ir viendo, y por eso es mejor que nos apoyemos siempre en los datos para que así nos respaldemos y veamos si realmente esta campaña que está llevando adelante los principales medios de comunicación en español, igual que estos activistas de izquierda, de querernos hacer sentir y sobre todo, ¿no?, hacer una especie de arrepentimiento y señalamiento a quienes han votado por la administración Trump. Hay que decirles con plena seguridad. El año pasado, durante las elecciones, en la campaña, el presidente Donald Trump prometió sacar a la mayoría de los delincuentes en los Estados Unidos. Y como no hubo un control en la frontera gracias a estas políticas de fronteras abiertas de los demócratas, pues entonces habrá que sacar a la mayor cantidad posible de personas a quienes tienen antecedentes criminales, y eso es lo que se está haciendo. Independientemente que hoy vengan a decir que hay familias o personas, en este caso, que están siendo separadas de sus familias porque injustamente fueron agarradas, bueno, hay que ver las proporciones. Imagínense que estamos hablando de 14 millones, bueno, hay otros que dicen casi 20, pero yo quiero ser un término medio, hablando de 14 millones de personas, de las cuales no se sabe mucho. O hay informes, como el que siempre menciono, del año pasado, porque es entre lo más reciente que se tenía antes de las elecciones, que hablaba tanto del Departamento de Seguridad Nacional, de más de 660,000 personas que entraron a los Estados Unidos teniendo antecedentes criminales. De ahí el otro informe de ICE que habla de 114,000 personas, inmigrantes indocumentados, que tenían antecedentes por homicidio, o sea, una muerte de por medio, la muerte de una persona de por medio. Hay datos que realmente son escalofriantes y los cuales quiero ir haciendo mención, porque de esto no les gusta hablar en los principales medios de comunicación. A todos estos activistas de izquierda que santifican toda la inmigración y dicen que todos los inmigrantes son buenos y que todos los inmigrantes vienen a traer cosas buenas para el país, no es cierto. Y aunque sea una proporción pequeña, esa proporción pequeña igual hay que sacarla. Tenemos que limpiar las calles de nuestro país y tenemos que hacerlo aún a costa del sufrimiento seguramente de algunas familias que legítimamente vinieron a trabajar. Pero por favor, hay casos que son realmente escalofriantes de inmigrantes indocumentados que vinieron solo a hacer daño a este país. Hay un informe que apenas ha salido hace unas horas del condado Fulton del estado de Georgia. 3 personas acusadas en relación con la muerte a tiros de una mujer hispana de 20 años de nombre Ángela Yajaira Cortés Villegas. Sí, estos 3 sujetos son Héctor Paz, Denis Manuel Velázquez, Madeline García. Enfrentan cargos de conspiración, asalto, robo y asesinato. Uno ve las caras de estos sujetos, es realmente increíble, por lo menos la que es mencionada al último, Madeline García, parecería que no ha pasado siquiera los 18 años. Pero nos imaginamos que es persona mayor, es un adulto, porque ha sido publicada su imagen. Dice, el cuerpo de Cortés Villegas fue encontrado en una zona boscosa cerca de un cementerio el pasado 20 de abril. Y es hasta hace unas horas que han logrado la detención de estos inmigrantes indocumentados. Lo he mencionado muy bien: conspiración, asalto, robo y asesinato. El dato, como siempre le digo a la gente, me lo pueden escribir a través de las redes sociales y con mucho gusto le comparto. Ahora veamos también más información que es de la Oficina de Inmigración, de la Oficina del ICE, y que viene también de la página oficial del gobierno. ICE en Houston ha deportado a 142 extranjeros criminales a México en las últimas 2 semanas, quienes como grupo han sido condenados por 473 delitos, ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos 480 veces. Sí, datos que otra vez a la gente no le gusta escuchar, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque allá afuera estos medios de comunicación mentirosos y manipuladores no hablan de este otro lado de la moneda. Simplemente santifican diciendo que la inmigración en general es buena.
No es toda la inmigración buena. Yo sé que hay inmigrantes que son buenos. Entiendo que hay gente muy buena, incluso que en este país trabajando por 10, 15, 20 años sigue esperando su turno y lo está haciendo de la mejor manera, creciendo, prosperando, adaptándose a la nación, adaptándose a la cultura y esperando su turno. Sí, están esperando su turno. Y están respetando las leyes, están pagando impuestos. Esta gente merece tener un espacio, créanme, voy a abogar por esta gente las veces que sea necesario, pero no por los delincuentes que están acá y que todavía se están ocultando de las redadas y lo demás. A esta gente hay que sacarla. Este es el informe que dice ICE. Inocencio Juan Bustamante Rodríguez, extranjero criminal, mexicano, 35 años, deportado a México el 28 de mayo, quien ha ingresado ilegalmente a los Estados Unidos 16 veces y ha sido condenado por entrar ilegal 4 veces, reingreso ilegal 2 veces. Imagínense, 16 veces ha entrado esta persona. Luis Ángel García Contreras, delincuente extranjero, mexicano de 40 años, miembro documentado de la pandilla Sureños 13, deportado el 29 de mayo, ingresado ilegalmente a los Estados Unidos 21 veces. Sí. César Daniel Lobato Pérez, delincuente extranjero. Cuando dice delincuente extranjero es porque han cometido delitos en su país. Sí, los registros indican eso. César Daniel Lobato Pérez, 24 años, origen mexicano, ya deportado, ha sido condenado por incendio provocado, agresión agravada que causó lesiones corporales, además de conducir en estado de ebriedad. Elías Magaña Aguilar, extranjero criminal mexicano, 48 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos 6 veces, ha sido condenado por allanamiento, conducta mortal y 2 DUIs, conduciendo en estado de ebriedad. Estos ya son cargos aquí, en los Estados Unidos. Marco Antonio Salazar Rojas, delincuente extranjero, 25 años, de origen mexicano. Ha ingresado ilegalmente a Estados Unidos 12 veces, condenado por tráfico de personas y posesión de narcóticos ilícitos. Juan Antonio Mauricio Rodríguez, delincuente extranjero, 32 años, miembro documentado de la pandilla Paisas, deportado a México, quien ha ingresado ilegalmente a Estados Unidos 11 veces, condenado por asalto con arma mortal, violencia doméstica, no proporcionar una identificación a la policía, no presentarse ante su oficial de libertad condicional. Benito Charqueno Zavala, un extranjero criminal de 60 años, depredador sexual infantil, convicto, deportado a México, ha sido condenado por abuso sexual continuo de un niño. Otro nombre, Johnny Urbina Carrillo, un extranjero criminal de 37 años, origen mexicano, depredador infantil convicto. Sí, deportado a México. Él ha ingresado a los Estados Unidos 2 veces, condenado por explotación sexual de un menor, posesión de cocaína, reingreso ilegal. Jorge Arturo Silva Solano, extranjero criminal de México, 35 años, ingresó 11 veces de forma ilegal a los Estados Unidos. 2 veces ha sido condenado por asalto agravado con un arma mortal y 1 vez por conducir bajo la influencia del alcohol. También lo acusaron de allanamiento, no proporcionar identificación a la policía, intoxicación pública y no comparecer ante las autoridades. Alejandro Aguilar Vázquez, extranjero criminal, 45 años, ha ingresado ilegalmente a los Estados Unidos 19 veces, condenado 3 veces por crueldad hacia un niño, 3 veces crueldad hacia un niño y también DUI, conducir bajo los efectos del alcohol, y 1 vez por presentar un informe falso. Hay muchos delitos que también muestra este informe de la oficina de ICE. Dice, entre los delitos, y esto ya no hay, no están mencionando nombres específicos, sin embargo, ya en todo este grupo de arrestados y deportados hay 11 condenados por delitos sexuales contra menores, 76 condenas por conducir bajo los efectos del alcohol, 30 condenas por delitos relacionados con robo, hurto o agresión en el hurto, 21 condenas por delitos relacionados con armas, o sea, posesión de armas, 43 condenas por agresión agravada y violencia doméstica,
48 condenas con tráfico y posesión de drogas, 22 condenas de personas por tráfico de personas, o sea, trata y tráfico de personas, 99 condenas por entrada ilegal o reingreso ilegal a los Estados Unidos, 26 condenas por resistirse al arresto, obstrucción y evadir delitos relacionados con el arresto. Hay también 14 condenados por delitos relacionados con fraude o extorsión. 10 personas de estas han sido acusadas o más bien condenadas por allanamiento y daños criminales. 3 condenados por delitos contra la propiedad privada, 4 condenas por atropello y fuga, o sea que tuvieron un accidente y se dieron a la fuga. 3 de estos por crueldad animal, 3 de estos hay condenados por crueldad infantil y puedo seguir dando los delitos. Este último dice 54 delitos diversos contra el orden público, que puede ser bien intoxicación pública y muchos otros. Esto solamente es un dato, pero tengo otro porque el que acabamos de mencionar simplemente ha pasado en Texas. Esto es en la ciudad de Houston. Vayamos viendo qué es lo que ha pasado más al norte del país, porque también el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha informado de casi 1,500 inmigrantes indocumentados arrestados en un operativo centrado en el crimen organizado transnacional, las pandillas y los infractores indocumentados más flagrantes en toda la mancomunidad de Massachusetts. Voy a ir saltándome en parte de este informe para ir viendo quiénes son estas medallitas, quiénes son estos sujetos por los cuales los demócratas se desviven para poderlos ayudar, tanto como este salvadoreño Kilmar Abrego García, golpeador de mujeres, miembro activo de la Mara Salvatrucha 13, y, sin embargo, ahí tienes a los activistas demócratas, igual que sus secuaces de la prensa progresista, saliendo en defensa de el padre de Maryland, el hombre de Maryland. No es ni siquiera residente de este país. Es un sujeto que ha estado de forma ilegal en los Estados Unidos, que tiene además antecedentes criminales y que es un ciudadano salvadoreño. Pero a ver, ¿qué es lo que dice esta hoja informativa que nos es importante también que la gente conozca? Salvadoreño de 55 años, residente ilegal con una notificación roja de Interpol activa por homicidio agravado. También fue acusado de robo, secuestro agravado, hurto en El Salvador. Ojo, no solamente estamos hablando de gente que ha delinquido aquí en los Estados Unidos, sino que ya vinieron con antecedentes criminales desde su país. Aquí hay otro, guatemalteco, 32 años, dice registrado como delincuente sexual, enfrenta cargos penales pendientes en Boston por 5 cargos de agresión indecente y lesiones a una persona mayor de 14 años y trata de personas con fines de servidumbre sexual. También fue arrestado en Roxbury por violación agravada de una menor con una diferencia de edad de 10 años y agresión indecente y lesiones a una persona de 14 años. La oficina de ICE presentó 2 órdenes de detención contra las jurisdicciones locales y se negaron a cumplir. Esto también es grave y hay que mencionarlo. Muchos de los estados, ciudades o condados demócratas están operando en este activismo radical para proteger a estos delincuentes. Y yo entiendo que puede haber gente buena que esté buscando que se eviten llevar a gente que no ha cometido delitos. Sí, lo puedo entender. Pero ya oponerse al trabajo de la oficina de ICE, que seguramente ha ido también revisando cierto prontuario de estos inmigrantes que lo que han hecho es delinquir y que tienen además antecedentes penales, criminales, y los vamos a todavía salir a defender. Esto es realmente grave y es un fuerte llamado de atención para nuestra comunidad. Y cuando digo nuestra comunidad, no estoy hablando solo de la comunidad hispana, sino en general la comunidad americana que quiere paz, que quiere seguridad en sus calles. Más de este informe dice: ciudadano hondureño, 37 años, ilegal, cuyo arresto más reciente en Falls River fue por violación, agresión sexual y agresión física contra una persona de 14 años, intimidación de testigos y secuestro de un menor por un familiar. Tiene otros arrestos en Massachusetts por conducta lasciva y obscena, así como por conducta sexual a cambio de dinero.
También tiene varias condenas en Massachusetts por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol. Además, fue condenado por conducir bajo los efectos, o sea, por DUI y conducir en estado de ebriedad en Iowa, donde ya había cumplido 2 años de prisión. Otro arrestado de estos casi 1,500, dice ciudadano colombiano de 22 años, residente ilegal, fue acusado de allanamiento de morada de un edificio durante el día por un delito grave, además por secuestro, violación con agravantes y agresión con lesiones a una persona de 14 años. Las autoridades locales lo liberaron a pesar de tener una orden de detención migratoria de ICE. Y cuando hablamos del registro, de que lo liberaron fue durante la administración del presidente Joe Biden. Así es como los demócratas protegen a los delincuentes, solo para que usted lo sepa. Aquí hay otro dato dentro de los arrestos que han tenido allá en Boston, Massachusetts. Ciudadano hondureño, 39 años, ilegal, con condenas en el condado Lynn por material obsceno dirigido a un menor, incitación a un menor de 16 años e intento del delito. Además tiene condenas en Stockton, esto es otro condado, por hurto y robo mayor a una persona de 60 años que tenía una discapacidad. Aquí hay otra joyita, un ciudadano guatemalteco de 45 años que se encuentra ilegalmente, que tiene una condena en el 2020 por asesinato en Boston, por la cual recibió una sentencia de cadena perpetua, sin embargo estaba caminando por las calles. Aquí hay otro, un ciudadano brasileño de 29 años, ilegal, acusado en Edgartown de violación agravada de una menor, posesión de pornografía infantil y difusión de material obsceno de esta menor de edad. Arrestado también en Edgartown por agresión con lesiones hacia un familiar, además de secuestro. Ciudadano salvadoreño, 48 años de edad, ilegal. Antecedentes penales incluyen cargos de violación agravada de una menor por la fuerza, agresión indecente y agresión a una persona de 14 años. Bueno, dice entre 14 años y un poco más, y lasciva, abierta y grave. Ciudadano ecuatoriano que se encuentra igual, de forma ilegal, condenado en el 2018 por incitación a cometer asesinato. Fue sentenciado a 1 año de prisión y liberado de nuevo en la comunidad a pesar de tener una orden de detención migratoria de ICE. Agentes ya lo han arrestado en Brookton. Aquí tenemos otro, ciudadano colombiano en situación irregular, condenado en su país por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Las autoridades colombianas solicitan su detención para que cumpla su condena de 14 años de prisión. Aquí también tengo otro dato, guatemalteco, 40 años, residente ilegal, acusado de agresión con arma peligrosa, un martillo, dice el reporte, se amenaza con agresión con un arma peligrosa, agresión con arma a un familiar, estrangulamiento, asfixia e intimidación de un testigo. Esto ocurrió en el condado de Lynn. También, delincuente sexual registrado de 69 años, ciudadano uruguayo, está de forma ilegal en los Estados Unidos, condenado por agresión indecente y agresión a una niña de 7 años. Es escalofriante escuchar este tipo de noticias, pero es más escalofriante aún que estos sujetos se hayan estado paseando por las principales ciudades de nuestro país, de Estados Unidos, libremente, gracias a la protección, al amparo de toda esta agenda ultra radical de izquierda de los demócratas y sus secuaces. Ojalá con estos datos la gente también pueda ir viendo y entendiendo cuán importante es que las autoridades pongan en efecto las leyes que ya están establecidas en nuestro país y que, aunque duela para muchos, y peor aún, después de ser manipulados por los principales medios de comunicación a través de la empatía y todo esto que van promoviendo, también veamos del otro lado de la moneda. Ojalá veamos también el otro lado de la historia para que así también apoyemos a nuestras autoridades. No le estoy diciendo que esté de acuerdo con el presidente Trump. No, yo entiendo que no a todo el mundo le cae.
No a todo el mundo le gusta la forma de hacer política o la administración que ahora está llevando adelante. Y honestamente hay muchas cosas en las cuales yo estoy también en desacuerdo. Sin embargo, el trabajo de nuestras autoridades federales, tiene que ser apoyado por la población. Hay mucha gente que realmente va a seguir haciendo daño si es que no los buscamos, los perseguimos, los atrapamos y los deportamos. Con mucha tristeza les puedo decir que hay un cambio terrible de paradigmas. Ayer nomás, en una redada de ICE, y sobre todo era un operativo antidrogas y también antiinmigración, donde la gente de Minneapolis o activistas en Minneapolis terminaron yéndose contra estos agentes. Crearon como una especie de cordón o cerca humana para no dejarlos pasar. Incluso se atrevieron a botarles bolsas de basura o igual botes con basura. Este tipo de actitudes, más allá de que usted esté o no de acuerdo con el tema de las deportaciones de inmigración, va por muy encima de lo que es el trabajo de nuestras autoridades, que lo que están haciendo es ir detrás de quienes han cometido delitos. Y le he mencionado solo algunos de los tantos que están registrados, y créanme, hay muchísimos más que usted también puede verlo por su cuenta. Ojalá hagamos una profunda reflexión para ver hacia dónde queremos que vaya nuestra nación y si realmente queremos para nuestra familia, para nosotros mismos, un Estados Unidos con más seguridad y más respeto y apego a la ley. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast conservador, Conserva la Voz. Nada apegado a lo políticamente correcto, y más bien lo que queremos ser es una alternativa a lo que nos presentan todos estos de la izquierda. Queremos que la gente tenga no solo la oportunidad de emitir su opinión, de expresarla, pero también que tenga argumentos para poder dar la batalla cultural. Hay un tema ya casi cerrando el programa. Dice: el buque de la Armada USNS Harvey Milk va a cambiar de nombre como parte del cambio de cultura guerrera del Pentágono. Sí, el secretario de prensa Pete Hegseth ya ha ordenado el cambio de nombre de un buque de la Armada de Estados Unidos que lleva el nombre de un activista por los derechos homosexuales de San Francisco, Harvey Milk. El Military Times fue el primero en informar sobre un memorando emitido por la oficina de la Secretaría de la Marina que desvela los planes de cambiar este nombre del petrolero USNS Harvey Milk. El medio informó que un funcionario de defensa afirmó que la Armada estadounidense se está preparando para retirar el nombre del buque y que Hegseth habría ordenado al secretario de la Armada, John Pelan, que lo hiciera. El Military Times también informó que el funcionario afirmó que el anuncio realizado durante el mes del orgullo fue intencional. Claro, y es que estamos en el mes de junio, un mes que se supone debería ser dedicado igual a la familia, o bueno, ya, independientemente de cuál sea su credo o su forma de pensar. Ya vivimos en los Estados Unidos y tal parece que el mes de junio, donde el ciudadano americano debería prepararse para la gran celebración que viene, que es el 4 de julio, es la celebración de independencia de esta gran nación, pues no, estamos distraídos todo el mes, porque antes era un fin de semana, bueno, empezó por un día, después fue una semana y ahora le dieron todo el mes. Y es que todo el progresismo es así. Es la imposición totalitaria de una pequeña minoría que no busca derechos, que lo que quiere son privilegios, con los cuales no estamos de acuerdo, y por supuesto nos sumamos a estos movimientos que va haciendo la administración Trump para poder ir erradicando estas políticas
igual que estas agendas que ni siquiera son americanas, porque tanto la agenda de género como la agenda trans no son propias de los Estados Unidos. Es una agenda importada de las Naciones Unidas, que está fuertemente financiada por el Foro Económico Mundial y toda esta élite mesiánica que nos quiere decir a nosotros cómo debemos vivir, pero entre sus propósitos no solamente es la reducción de población mundial, es a través también de todas estas políticas del cambio climático, hacerse con la producción mundial o quedarse con la producción de diferentes industrias en el mundo, y para nada está buscando realmente cuidar a la población humana. Al revés, tiene un desprecio muy grande por la población humana, porque para ellos lo importante es reducir. Dice que somos muchos en el mundo, que estamos superpoblados. Mentira, no lo estamos. No seamos tan hipócritas y mentirosos. Basta dar una vuelta, no sé cuántos tendrán la oportunidad, ¿no?, de subirse a un avión y fácilmente podrá ver a cierta altitud de que todavía tenemos un montón de terreno para poder poblar en los Estados Unidos y créanme en gran parte del mundo. Seguramente hay ciudades que están superpobladas en donde pues hay poblaciones que pueden superar los 20 millones hasta 22 millones como la Ciudad de México solamente. Pero eso no significa que por esas ciudades o esas grandes urbes vamos a decir que el mundo está superpoblado. No, lo que está es mal distribuido, igual que las industrias que se han apropiado de la industria médica, farmacéutica, energética, de transporte, automotriz. Todas las industrias que están en manos ahora de las grandes corporaciones, son ellos los que nos quieren decir a nosotros cómo debemos vivir y nos quieren controlar a toda costa. Y esto es parte de esa agenda. No es una agenda que sea a favor de los estadounidenses o a favor de la humanidad. No, es una agenda perversa que es parte de la Agenda 2030, la agenda de las Naciones Unidas, la agenda del Foro Económico Mundial, y a la cual se suman con toda disponibilidad la mayoría de los politiqueros de izquierda. Llámense comunistas, socialistas, progresistas, trotskistas, leninistas, cualquier variación de la izquierda, créanme, es una agenda perversa a la que hay que combatir de alguna manera, y la mejor manera es hacerlo estando informados y también no dejarse convencer. Yo me imagino que esto más fue un tema de moda porque lograron implementar todas estas agendas progres en la Casa Oval. Sin embargo, hay otra administración. En lo personal, lo hemos dicho y lo vamos a repetir, no tenemos nada en contra de la gente que forma parte de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, lo que sea que quieran mejor autopercibirse. No nos interesa. Lo que sí no nos gusta es que su forma de ver el mundo, su forma de pensar, nos lo impongan a nosotros a través de una forma coercitiva con el Estado. No. Si usted se cree mujer, ese es problema suyo. Si a usted le gusta un hombre y es un hombre, eso es problema suyo. No es nuestro. Eso es parte de su intimidad. A nosotros lo que nos interesa es que se sigan elaborando normativas para el grueso de la población, para una convivencia pacífica y ordenada. No queremos que se legisle en los parlamentos para pequeños grupos que solamente buscan privilegios. Y peor aún, no queremos que esta agenda perversa, la agenda de género, la agenda trans, esté metiéndose con los niños. No lo vamos a permitir. Para eso estamos dando esta batalla cultural y no nos vamos a cansar de hacerlo. Y ojo, otra vez, no tiene que ver nada contra el gay, lesbiana, que seguramente tienen bastantes preocupaciones y ocupaciones como para estar sumidos en esta agenda globalista. No. Nosotros no estamos en contra de ellos, pero sí estamos en contra de la agenda y estos activistas radicales que lo que quieren es pervertir a los niños, abusar de ellos y encontrar a través de los parlamentos el que no se cometa un delito por esas fechorías que planean hacer. Vamos a ir cerrando este episodio de Conserva la Voz y lo hacemos con esta cita, también parte de la palabra, Santiago capítulo 3, versículo 17-18. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. La promesa reencontrarnos mañana con otro episodio de su podcast favorito, Conserva la Voz. Como siempre,
Ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.